Amados, bendiciones. Buenos días para todos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros en este día. Para mí es un privilegio estar aquí. Es un honor, es una honra, porque para nosotros, la familia Peñaló, son de gran estima. Amén. Así que vamos a darle un aplauso al Señor por la familia. Honramos esa leyenda de padre y madre. ¿Verdad que sí? Que son hombres que yo sé que Elías es un fruto de ellos y lo honramos. Así que quiero dar gracias al Señor en esta mañana por esta oportunidad. A veces cuando Elías me escribe o me dice algo, ya yo sé por dónde viene. Pero gracias a Dios por la vida de Elías, porque Elías ha sido un soporte para mí. Ha sido, cuando llegué a la célula, mi primer canchanchan espiritual y amigo fue Elías. ¿Verdad que sí? Lo honro al Señor por la vida de Elías, y yo quiero que también ustedes los honren a ellos, porque son personas esforzadas, son personas dedicadas por la palabra. Amén. Esta mañana, después que Elías, dije, bueno, Señor, dime lo que tengo que hablar o lo que tú quieres que hables. Y yo sé que muchas veces Dios te puede dar una palabra hoy, te puede dar una palabra ya de hace mucho tiempo. Y hoy quiero compartir una palabra basada en la historia de David. ¿En la historia de quién? David. De David. Y algo que me ministraba mucho es que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David amaba a Dios de una manera profunda. ¿Cuántos lo saben? Amén. David amaba a Dios de una manera profunda y entrañable. Yo lo puedo titular una búsqueda implacable de su presencia. Wow. No sé si ustedes han visto esa película de Liam Neeson, que él buscaba a su hija por una situación que él tuvo que hacer y deshacer en búsqueda de su hija. Y esa es nuestra mentalidad, nuestra meta, de buscar a Dios por encima de toda circunstancia, por encima de todo propósito del enemigo, una búsqueda implacable de su presencia. Y ese era David. David amaba a Dios con todo su corazón, amaba a Dios de una manera intachable, increíble. Y el título que se le pone a David, como dije al principio, es un hombre conforme al corazón de Dios. Por algo que yo quiero que usted entienda en esta mañana. Eso no impedía o no permitía que David fallaba. Y yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. Podemos tener el corazón que ame a Dios. Podemos tener el corazón que agrade a Dios. Pero somos humanos y le vamos a fallar a Dios. Quiero que entienda esto en esta mañana. David amaba a Dios, pero no lo eximó Dios de su caída. Y David entendió esto. Y todos conocen la historia, todos conocen el origen, todos conocen de dónde vino esa situación. Pero antes yo quiero orar. Vamos a estar de pie. Quiero orar para que el Señor... Quiero orar para que el Señor se glorifique en esta mañana. Perdón por lo de esta noche, porque por el tema de la célula constantemente en la noche. Pero honramos a Dios por su palabra. Padre, te doy gracias en esta mañana, pero yo quiero que usted haga algo. Yo quiero que usted abra su corazón delante de Dios ahí. Porque así como David tenía una búsqueda implacable, también nosotros tenemos que tener esa búsqueda por su presencia. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. Yo quiero darle gracias al Señor en esta mañana. Levanta tus manos ahí. Vamos a darle gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta hora, en esta preciosa mañana. Adoramos tu nombre, Señor. Venimos con el corazón en nuestras manos, oh Dios, para que tu nombre sea exaltado y que tú mires como tú miraste a Zaqueo, Señor, en un momento. Zaqueo procuraba ver a Jesús. ¿Y quién era Jesús? Porque él sabía que tenía una ausencia en su corazón, un vacío existencial. Y por eso procuró con ansias, procuró con deseo buscar a Dios.
Y yo no sé si ese es el deseo de tu corazón en esta mañana. Que así como David y Zaqueo procuraban buscar a Dios, que esa sea la actitud de tu corazón en esta mañana. Dice Jeremías 29:13, dice: me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Tú quieres encontrarte con Dios? ¿Cuántos desean encontrarse con Dios? Búscalo de todo corazón. Entrega tu corazón en esta mañana y dile al Señor: aquí estoy en esta hora. Gracias, Señor, en esta hora. Honramos tu nombre en esta hora. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a este lugar. Glorifícate en cada corazón, Señor, que ha venido dispuesto a escuchar una palabra en esta hora, dispuesto a escuchar una palabra en esta mañana. Solo soy un instrumento tuyo, Señor, un vaso que tú puedes usar, pero tú eres el único que convence de pecado, tú eres el único que convence de justicia. Y yo te pido en esta mañana que tú seas derramado, Señor, en esta hora. Y que tú confortes las almas en esta mañana, que tú confortes cada corazón en este día, Padre, que ha venido a escuchar una palabra de parte tuya, Señor. Te honramos, Señor, en esta hora y te bendecimos, Padre. Tu pueblo, Señor, está aquí. Ellos están aquí sedientos de tu palabra, Señor. Sedientos de una palabra, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la alabanza es para ti, Señor. A ti sea el honor, a ti sea el honor por todos los siglos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero que te muevas conmigo Salmo 51. Salmo 51. Hoy quiero compartir un tema titulado La misericordia de Dios. ¿Y en qué consiste la misericordia? Consiste que su amor es inagotable, que su amor es incomparable. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de David. ¿Qué pasó con David? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este salmo está dedicado al mismo David que nos enseña hoy. Fue una situación cuando él se llegó a Betsabé. Usted conoce la historia. Eso tiene un origen. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Porque yo reconozco, diga conmigo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por tu puro juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad. ¿Dónde? ¿Dónde dice? En lo íntimo. Yo quiero que usted de todos de los versos del Salmo entienda esto. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y si pudiéramos definir o interpretar lo que significa esto, ¿qué busca Dios en la intimidad contigo y conmigo? Que seamos honestos. Es lo principal. Es lo principal. Usted puede venir a Dios con toda su etiqueta, con todo lo que usted es, pero si no somos honestos delante de Dios, de nada vale. Dios busca que seamos honestos en su presencia. He aquí en maldad, verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió en mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír. ¿Qué le pidió el Señor? Hazme oír
gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Tu alabanza. Yo no sé si usted está entendiendo la gravedad emocional de David en este salmo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y aquí cierro. Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás Dios. Amén. Amén. La misericordia de Dios. Déjenme reabastecerme. Yo quiero que usted abra su corazón en esta mañana. La misericordia de Jehová. Todo esto tiene un origen, este salmo. Este salmo no se escribió porque un día él se levantó y Dios le reveló que había que escribir una nota nueva. Este salmo tiene un origen. Este salmo tiene una situación emocional de David. David había pasado por un momento de prueba, de proceso, como muchas veces como jóvenes pasamos situaciones. ¿Cuántos son jóvenes los que están aquí? Amén. Los que somos jóvenes, somos renovados, dice la palabra. Elías, no te metas ahí, por favor. Y todo esto tiene un origen. Este salmo tiene un origen. Este salmo habla de dos cosas al principio. Habla del arrepentimiento y de la purificación de David. Arrepentimiento, ¿por qué? Por lo que pasó con David y Jezabel. Y purificación, ¿por qué? Porque ese pecado contaminó a David y lo llevó hasta el extremo que David no perdió la vida. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué David no perdió la vida? Porque Dios tuvo misericordia de él. Porque Dios tuvo misericordia de él. Y sabe muchas veces por qué Dios, y yo decía, wow, pero ¿por qué Dios no nos ha exterminado? Por su gracia. Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos declina de su presencia, lo que pasó con Adán y Eva. Y aún Adán y Eva pecando, Dios fue atrás de ellos. Fue en búsqueda detrás de ellos. Porque su gracia no se limita. Su gracia y su poder son incondicional. Su amor es inagotable. Su amor es incambiable. Nuevas son cada mañana su gracia y su misericordia. Por eso David escribe este salmo, a lo que cual yo lo puedo decir desde el dolor. Pablo escribió las cartas, ¿dónde? Desde una cárcel. Dios te va a poner un cántico nuevo, sea a través del proceso. Es a través de las pruebas. Muchas veces nosotros no voy a usar este término, nos metemos en cosas que al final nos va a perjudicar. David tomó la decisión de levantarse muy temprano. Y el problema no fue que se levantó temprano. El problema es que David no estaba en lo que tenía que estar. Y luego más adelante se lo quiero explicar. Y por eso es esta agonía en este salmo. David tuvo que aprender a pagar el precio por su decisión. David tuvo que pagar el precio por su decisión. ¿Pero qué podemos encontrar? David encontró gracia ante los ojos de Dios. Y lo que te quiero decir en esta mañana, yo venía pensando algo. No recuerdo bien los versos, pero sí recuerdo bien lo que dice la Escritura. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo Jesús. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice, en otro lado dice, entrad confiadamente al trono de su gracia
¿Qué te está diciendo la palabra esa? Que no importa cuál sea la condición, puedes entrar confiadamente, sin temor de ser rechazado, a su presencia. A su presencia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Pero antes, yo quiero que me permitan leer algo en esta mañana. La misericordia de Dios tiene que ver con su amor inagotable, con su amor que no cambia, con su amor que nos transforma cada día. El libro de Santiago, recuerdo que dice: hijitos, no pequéis, y si pequéis, abogados tenéis para con Dios, Jesucristo es justo. Eso debemos de entender. ¿Por qué yo le cito esto muchas veces? Porque el enemigo muchas veces, cuando nosotros caemos en situaciones, en pecado, lo primero que va a atacar es nuestra fe. Lo primero que va a atacar es la palabra de Dios cimentada en nuestras vidas, como lo hizo con Adán y Eva. Ahora bien, David se caracterizaba por su forma de ser, es lo primero. Amaba a Dios, como le dije al principio. Siendo el menor de una familia, fue ungido por el Señor. Siendo el menor, gozó de mucha riqueza ya cuando era rey, y amaba a Dios desde su profundidad, desde lo profundo de su corazón. Era un amor extraordinario. Su humildad y prudencia era conocida entre el pueblo. Escribió parte de los salmos que hoy conocemos. También fue un joven, como le dije, conforme al corazón de Dios. Ahora ve, David tenía una peculiaridad, que él iba a la presencia tal cual soy, tal cual era la presencia de Dios. Él tenía algo, él amaba a Dios, pero no tenía una atmósfera o una diferencia de una hipocresía, vamos a llamarle, de una hipocresía. David, a diferencia de Saúl, ustedes saben que Saúl era un hombre muy ególatra, era un hombre que quería que le rindieran culto a él. Y Dios busca a hombre humilde y sencillo de corazón para él glorificarse. Algo que identificaba y diferenciaba a Saúl de David era que Saúl, cuando pecaba, buscaba gloria y buscaba que lo renombraran, que buscara que lo glorificaran. Pero David, cuando se humillaba, buscaba misericordia, buscaba que Dios lo perdonara. Ahora bien, quiero que lea para entrar en contexto. ¿Cuál es la definición del concepto tal cual soy? Que eso es lo que quiero que entendamos en esta mañana. Uno de los significados de la Real Academia de la Lengua da a esta palabra conciencia que una persona tiene de ser ella misma, pero distinta a las demás. Conciencia que tiene una persona de sí misma, pero diferente a los demás. Tener el corazón conforme a Dios es vivir en pureza y rectitud delante de Dios y delante de los demás. El apóstol Pablo le insta a Timoteo en su primera carta 4:12 que debemos ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A pesar de nuestra juventud, podemos ser modelo delante de muchos. El apóstol Pedro dice también en su primera carta 1:15-16, a ser santo en toda vuestra manera de vivir, porque Dios, quien nos llamó, es santo. La pureza y la santidad son características distintivas de aquellos que siguen a Cristo y desean agradar en todo. Nuestra conducta y decisión deben reflejar la pureza y rectitud que provienen de un corazón consagrado a Dios. Esto es lo que quiero compartir en esta mañana. Ahora bien, ¿cuál es la situación con David? David tenía toda esta característica. Amaba a Dios de todo corazón. Como yo sé que aquí hay muchos que aman a Dios. Aquí hay muchas personas que aman a Dios. Pero David se descuidó. David se descuidó. Ahora, ¿dónde podemos ver este descuido? Segunda de Samuel 12. Capítulo 11 primero. Si lo pueden leer conmigo. Segunda de Samuel 11, del 1 en adelante, y quiero leer algo aquí. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a las guerras, que David envió a Jobab y con él a su siervo, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá.
Pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel. Y vio desde el terrado, ¿a quién? A una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo esto: estoy encinta. Me voy a detener, pero luego continuar. ¿A causa de qué vino la caída de David? En aquellos tiempos, los siervos de David estaban en guerra. Y David estaba ¿qué? Dormido. No se puede dormir en tiempo de batalla. La Biblia dice que como león rugiente, Satanás nos está buscando para devorar. No te puedes dormir en tiempo de guerra. Si te duermes en tiempo de batalla, seremos un blanco fácil para el enemigo. La caída de David no vino de la noche a la mañana. La caída de David vino porque ese descuido ya venía hace tiempo en su vida, como en la de nosotros muchas veces. ¿Cuál es el descuido hoy en día de nosotros? Sabiendo que tenemos debilidad, sabiendo que estamos enfrentando situaciones internas y externas, pero más que todo las internas, porque las externas las podemos trabajar más fácil. Pero ¿cómo tú y yo trabajamos las internas? ¿Sabe cómo trabajamos tú y yo las internas? Número 1, batallando las mismas internas con la palabra, con la presencia de Dios, orando. La Biblia dice que mi victoria viene del Señor. El caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es. Podemos hacer todo. Dios es el que te da la victoria, pero es en Dios que tú vas a tener la victoria. Si tú te descuidas, la vulnerabilidad en cuanto a un descuido, somos presa fácil del enemigo. Y David entendió que por ser rey, él entendía que no era vulnerable. No te confíes en ti mismo. Fíate de Jehová, tu Señor, dice la palabra. Fíate en Él, confíate en Él, porque tu fuerza, la fuerza tuya y la mía no proviene de nosotros, sino de aquel que está sentado en el trono. Amén. No te confíes en ti mismo. Pablo le soltó a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y yo sé que como jóvenes tenemos situaciones, tenemos altas y bajas. Pero el punto en esta mañana es que a pesar de que nos descuidemos, si hay un descuido en la oración, en la palabra, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Dios te está invitando en esta mañana que tú te levantes. Ahora bien, eso llevó a David a pagar el precio. David tuvo que pagar el precio. Y no solo eso, también que su familia tuvo que pagar el precio. ¿Sabes algo? Lo que tú y yo hacemos, sea para bien o para mal, va a afectar a mi familia, va a repercutir en nosotros. David no pensó que un día que él se levantó y tomó la mujer, y lo bueno es que no era una mujer soltera, era una mujer comprometida y casada, que es peor todavía, porque él como rey tenía todo su derecho de tomar, no ese tipo de mujer casada, pero no quiero entrar en ese tema. Entonces, verso 6, dijo David, entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab.
David cometió el pecado de adulterio, pero la Biblia dice que un pecado engendra otro pecado cuando se mantiene el pecado gravitando en nuestra vida. Cuando usted deja cosechar el pecado, el pecado va a seguir dando más fruto. Cuando usted y yo lo dejamos cosechar. David cometió el error de quedarse en ese tiempo. Pero algo que me llama la atención, gracias a Dios que Nelson no está aquí. Nelson es uno de los muchachos de la célula. Y es que cuando David tomó la decisión de llegarse a Betsabé, en ningún momento Dios interfiere. En ningún momento Dios interfiere. ¿Sabe cuándo Dios interfiere? Cuando Dios envía al profeta Natán a confrontar el pecado de David. Verso 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo a David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Ya David estaba preparando el escenario para que Urías no supiera lo que David hizo con su señora. Señores, el pecado, cuando se mantiene en nosotros, va engendrando otro pecado, pero también va provocando otras cosas en nuestras vidas. Planificación. Va planificando de que lo que nosotros hacemos se vaya convirtiendo en algo agradable en nuestras vidas, porque el pecado es agradable a los ojos. Pero lo que David no sabía, que ese mismo pecado lo estaba matando a él. Lo que pasa es que el enemigo, como dice la palabra, te entenebrece el entendimiento para que la luz de Cristo no te resplandezca. Ahí viene la atadura por el pecado. Te quita la visión. El pecado te quita la visión, te quita el sentido espiritual. ¿Qué pasa ahora? David envía a llamar a Urías. Le pregunta que cómo está todo, pero David sabía lo que estaba haciendo. Ahora Urías no sabía. ¿Qué quería Dios? Perdón. ¿Qué quería David? Hoy en día, no sé cómo se usaría en el lenguaje. Quería como... No quiero usar una palabra, pero no quiero que sea muy ofensiva. Pero hoy en día en el mundo se utiliza esto de que le pegan a otros los muchachos. ¿Verdad que sí? En el adulterio. Allá donde yo trabajo, señores, eso es algo terrible. Cómo la gente planifica el pecado. Ese hijo no es mío, pero se acostó con ella. Ese hijo no es mío. Llévaselo a su mamá. Es más, si tú quieres, vamos a hacer un ADN. O sea, él está seguro que no es de él, sabiendo que es de él. Y va y le hace un ADN. O sea, eso es lo que hace el pecado. Te envuelve. Yo no sé si estamos en otra dimensión, pero como que el tiempo aquí es más corto. ¿Qué pasó con David? David se llega a Betsabé, planifica el pecado. David deja que el pecado gravite. Salmos 32, quiero que lo busquemos aquí, dice algo. Hay un punto muy importante y es que el pecado te seca. El pecado te seca. Dice Salmo 32. Quiero leerlo aquí. Vamos. Quiero leerlo aquí. Vamos a buscarlo. Salmo 32:1. Perdón. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vuelve al 3, por favor. Mientras callé, se envejecieron mis... La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa
y se aparta. Amén. Porque tú no haces nada con confesar el pecado y todavía estás andando en el lodo. Aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará. Y la palabra prosperar no tiene que ver con dinero, tiene que ver con el espíritu y el corazón. Amén. David dice él que mientras cayó, él cayó, o sea que él encubrió el pecado. Y el pecado lo fue consumiendo. El pecado aquí yo lo veo como la carcoma cuando está en nuestras vidas. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de sentarse en una mesa de madera y que se caiga. Eso es producto de ¿qué? De que la madera está podrida. La carcoma no se ve por fuera, se refleja por la deterioridad física de la madera. El pecado no se ve a legua. ¿Sabe qué es lo que se ve? El deterioro físico, la gracia que no existe en esa persona. Eso hace el pecado. Pero si hacemos lo siguiente que dice, si lo confiesa y te aparta, alcanzará misericordia. La pregunta que yo me he hecho, ¿qué tiempo duró David con ese pecado oculto? ¿Qué tiempo duró David con ese pecado oculto? No lo sé. Pero el reflejo físico dio a demostrar el tiempo que él tenía. Porque cuando la carcoma entra a la madera, no deteriora de una vez. Es con el tiempo. Es con el tiempo. Hay una gracia que se desprende por causa del pecado. Hay una gracia que se desprende por causa del pecado. Y aquí, por eso, dice la palabra, hay algo muy importante. Yo creo que el verso 11, por favor, de capítulo 11. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Ya David quería pegarle a ese muchacho a Urías. No le dio el primer resultado, lo emborrachó. Ve, acuéstate con tu mujer. Eso es lo que hace el pecado, va engrandeciendo, te va haciendo llevar cosas peores en tu vida. Verso 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy y mañana y te despacharé. Y se quedó, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poné a Urías al frente. Mire lo que llevó el pecado otra vez. A planificar una muerte. A planificar una muerte. Y escribió en la carta diciendo: poné a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Ahora bien, para resumir un poco, para entrar al verso 12, David planifica la muerte de Urías. Y tú sabes que lo que me llama un poquito la atención, que Urías era fiel a David. Y Urías honraba a David. Y aún así, mira lo que produjo el pecado de David, querer matarlo para encubrir un pecado. ¿Qué pasó? Como le dije ahorita, Dios no intervino en la decisión de David. ¿Sabe por qué Dios muchas veces no interviene en nuestras decisiones? Tú te has preguntado muchas veces porque Dios no va con el pecado. Dios te deja que tú tomes decisiones. Y al final, quien va a pagar el precio de los platos rotos son dos personas. Tú, número uno, y lamentablemente la familia. Porque el pecado trasciende. El pecado va más allá. El pecado hay que cortarlo. Porque David se descuidó, pero él nunca supo lo que más allá iba a pasar.
¿Te recuerdas lo que pasó con Tamar? Esa es la primera espada. Dice que la espada no se apartaría de su casa. Verso 12, ya casi concluyendo. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, capítulo 12 por favor. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno la tenía como una niña, como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el camino que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que aquel hombre que hizo es digno de qué. La muerte viene a causa del pecado. David entendió eso, ¿verdad que sí? Pero lo que David no sabía, que eso era para él. Vive Jehová que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual vencerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Oiga esto, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová te ha remitido de tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con esto asunto hiciste, blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Fíjese que el Señor no le habló en ningún momento. Pero cuando Dios le habló, le reclamó, ¿por qué hiciste tal cosa? No tenía en tus manos, no me podías pedir todo lo que tú quisieras. David estaba envuelto en su deseo carnal. David estaba envuelto en su deseo de la carne. Por eso lo dije, ese descuido fácilmente le costaba la vida a David. Hermano, no descuide la palabra, no descuide la vida de oración en tu vida. No descuides, si hay tiempos de guerra, hay tiempos donde el enemigo está buscando a quien devorar. Y el propósito del enemigo es llevarte a un deseo que tú lo vas a ver hermoso, pero al final va a costar tu vida. Dios tuvo que hablarle rectamente. Ahora bien, David se arrepintió. Y es ahí donde entra el Salmo 51. David hace algo, número 1, en el Salmo 51. Dice, Salmo 51, 1. ¿Se me lo puede buscar aquí, por favor? Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones, Sedó. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Número 1, David apeló a la misericordia de Dios. Pero número 2, también David reconoce el pecado. Lo que te va a llevar a la misericordia y al altar de Dios es que primero tú reconozcas. Es que tú reconozcas, si he fallado, Señor, sí he fallado. Porque a lo mejor tú no tienes una situación de pecado como la de David. Pero hay otra cosa en la cual tú estás trabajando con ella en tu interior.
Hay una cosa que te está matando por dentro y tú no se la has presentado al Señor. Y Dios espera que tú vayas a su presencia. Dios espera que tú vayas entendiendo que Él tiene misericordia y que te va a perdonar, pero tú tienes que reconocer tu pecado. Tú tienes que reconocer. ¿Qué es la misericordia? La misericordia en la Biblia se refiere sobre todo al amor constante, inagotable y fiel de Dios para con su pueblo. Si no, pregúntelo a los profetas. Cómo Dios tuvo que perdonar pecados de idolatría, pecados de avaricia, un sinnúmero de pecados, y Dios tuvo misericordia de ellas. A pesar de que los salvaba, volvían y pecaban. Y Dios tenía misericordia. Lamentaciones 3, 22, 25 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Tú sabes por qué tú estás de pie? ¿Y por qué usted y yo estamos de pie? Es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor, que cada día son nuevas. Hablaba con alguien: no, porque tú eres esto, que tú eres lo otro. Me decía ella, vociferando. Y yo: sí, está bien, ok, no hay problema. Y si Dios te mostrara todos tus pecados en una pantallita, como por ejemplo ahí. Porque para muchos una viga es más fácil que una paja en el ojo. Es más fácil yo criticar el pecado de mi amada o del amado cuando yo tengo una situación peor que la de ella, pero yo la oculto porque nadie quiere saber. Es más fácil yo criticar. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Salmo 103, 8, 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Dios sabe cuál es tu situación. Él te conoce. Él sabe que tú y yo somos polvo. Somos hechos de polvo y somos pecadores. Pero en su gracia, a través de Cristo, Él nos levantó. Nos hizo renacer. Nos dio nueva identidad. David reconoce, David entiende y confiesa su pecado. Ahora bien, hay algo que yo quiero que... Hay dos cosas que produce el pecado en nuestras vidas. Y David lo declara. Quiero entrar a Salmo 51 ya para concluir. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados delante de Dios, nos transforma y nos purifica. Pero hay algo que David no entendió porque lo vivió. 51:8 dice: hazme oír gozo y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. ¿Qué es lo que produce el pecado en nosotros muchas veces? Que nos quite el gozo. Ya yo no tengo una motivación para orar. Yo no tengo deseo para buscarlo. El pecado te va destruyendo. Y ya tú no tienes una motivación para adorar a Dios. Ya tú no tienes una motivación para buscarle. Ya tú no tienes una motivación para que Él sea tu Dios sobre todas las cosas. Pero, ¿cuál es la invitación en esta mañana? Que tú y yo reconozcamos si hay alguna área que tú tienes que trabajar. Yo no estoy hablando de la misma área de David, porque dice la Biblia que Él nos conoce, y como te conoce, sabe lo que tú y yo somos. Salmo 51:6, si lo pueden poner por aquí ya, y con esto concluyo. Salmo 51:6. Le dije ahorita que hay algo que Dios quiere en nuestras vidas. Ponte de pie. Salmo 51:6.
Esto fue lo que más me gustó. Y esta es la parte de la honestidad. Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad. ¿Dónde? ¿Qué es lo íntimo? ¿Qué es lo íntimo? Nuestro lugar de secreto con el Señor, nuestra habitación. Allí, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que tú abras tu corazón, número uno. Seas honesto. Tal vez tú no estás luchando con un pecado de adulterio. Tal vez tú no estás luchando con un pecado de idolatría. Pero Dios sí sabe con qué tú estás luchando. Ahora, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que tú seas honesto. Una vez, o varias veces, el que tiene carro va a entender lo que quiero decirle. Fui a mecánico o mantenimiento de pintura. Mira, yo quiero que por favor tú me cotices la pintura. Él sabe que yo iba a pintar el carro, ¿verdad que sí? Por percepción, él sabe que yo voy a pintar el carro. Pero lo que él no sabe es que el carro tiene algunos defectos que yo quiero que él le trabaje. Pero a mí es que me corresponde decirle: ¿en cuánto usted me pinta el carro? En tanto. Pero yo le decía: yo quiero que tú me trabajes esta área. Entienda esto en su vida espiritual. Yo quiero que tú me trabajes esta área porque está golpeado el carro. Yo quiero que tú me ayudes, que cuando tú estés pintando no te olvides de ese problema que tiene. Yo le estoy especificando el defecto del carro, aunque yo vaya a pintarlo. ¿Qué quiere Dios en tu vida? Dios sabe que tú vas a orar, pero Él quiere que tú le seas específico en el área que Él quiere que tú trabajes. No sé si me está entendiendo. Hay áreas en nuestra vida que tienen que ser trabajadas por Dios, pero Dios quiere que tú seas honesto y le digas: Señor, estoy pasando por una situación, estoy pasando por esto, tengo una debilidad, necesito que tú la trabajes. Pero es humillándote, es reconociendo que tú necesitas que Dios trabaje en tu vida, que Dios necesita que Dios trabaje en tu corazón, porque a lo mejor tú no tienes un adulterio, pero a lo mejor tienes una raíz de amargura que te está matando, a lo mejor tienes un rechazo que te está oprimiendo, y nosotros todos cargamos con situaciones por causa de los problemas, y Dios quiere levantar en esta mañana su gloria y exaltar su poder en nuestras vidas. Pero Dios quiere que tú seas honesto. Adora al Señor en esta hora. Vamos a adorar. Gracias, Señor. Levanta tu corazón en esta hora. Levanta tu voz.